¿Quieres demostrar tu nivel de español oficialmente? Quizás estás pensando en presentarte para algún examen de certificación, como el DELE, el CIELE u otro examen oficial. Pero ¿sabes cómo prepararte bien y aprobar con éxito? En este video te lo explicaré todo. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Este video te puede interesar si piensas en tomar algún examen oficial para certificar el idioma español. ¿Por qué crees que es importante una certificación? Podría ser para un reconocimiento oficial. Esto te sirve para estudiar o trabajar en algún país de habla hispana. Por supuesto, esto también mejora tus oportunidades laborales, ya que muchas empresas exigen un nivel certificado de español. Un certificado también puede validar tu nivel real. Esto asegura que puedes comunicarte efectivamente en diferentes contextos. En este video veremos las diferencias entre los exámenes DELE y CIELE. También te daré algunos consejos clave para prepararte. Te mostraré ejemplos de algunos ejercicios típicos de estos exámenes. Veremos cómo evitar errores comunes y algunos recursos recomendados. Si estás listo para dominar estos exámenes, vamos a empezar. Primero veamos qué examen elegir. Estas son las diferencias entre el DELE y el CIELE. DELE son las siglas de Diploma de Español como Lengua Extranjera. Este es un examen oficial del Instituto Cervantes. Para este examen tienes que elegir un nivel entre A1, A2, B1, B2 o C1, C2. Este examen tiene un formato más tradicional. Es un examen presencial con tareas de lectura, escritura, audición y expresión oral. Si no lo sabías, tiene una validez permanente. Este examen es ideal si necesitas una certificación para un trabajo, estudios o quizás residencia. Por otro lado, tenemos el examen CIELE, que son las siglas de Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Este examen es más flexible, moderno y puedes hacerlo en línea. Para este examen no eliges un nivel. Por el contrario, el examen determina tu nivel automáticamente. Puede ser un A1 hasta un C1. Los resultados de este examen son en menos tiempo, pero tiene una validez de 5 años. Este examen es ideal si necesitas certificar tu español rápidamente o si necesitas una certificación más flexible. Entonces, si necesitas una certificación más permanente, que sea reconocida en universidades y gobiernos, el DELE es la mejor opción. Pero si buscas una certificación más rápida, online y sin elegir un nivel específico, entonces el CIELE es ideal para ti. Una vez que hayas elegido qué examen quieres tomar, pasamos a cómo puedes prepararte para cada uno. Veamos aquí. Ambos exámenes te piden 4 habilidades. La primera, la comprensión lectora. Te daré estos consejos. Puedes leer artículos, noticias o textos en español diariamente. Practica con preguntas de opción múltiple y busca las ideas principales de cada texto. También puedes mejorar tu velocidad de lectura identificando palabras clave. Este es un ejemplo de pregunta que podrías tener. Según el texto, ¿cuál es el objetivo principal del autor? Opción A, explicar un problema. Opción B, persuadir al lector. Opción C, describir una experiencia. Entonces deberías responder de acuerdo al texto leído. Una forma de ejercicio práctico es leer un texto y hacer un resumen de la idea principal en una sola oración. Otra habilidad es la expresión escrita. Aquí están mis consejos. Aprende la estructura de textos formales e informales. También enriquece tus escritos con conectores, como por lo tanto, sin embargo, además. Y puedes practicar escribiendo cartas, ensayos o reseñas. Aquí te dejo un ejercicio que podrías realizar. Escribe un correo electrónico formal a una universidad, solicitando información sobre un curso. Pasemos ahora a la comprensión auditiva. Estos son mis consejos. Escucha podcast en español.
también noticias y audios de práctica que puedes encontrar en Internet. Puedes tomar nota de lo que escuchas para recordar información clave. Y una buena idea es aprender a identificar acentos de diferentes países. Si estás utilizando un audio de práctica, puedes buscar algunos de conversaciones y luego responder a las siguientes preguntas. ¿Dónde están las personas? ¿Cuál es el problema que están mencionando en la conversación? Aquí te doy un consejo extra. Ver series o películas en español mejorarán tu comprensión auditiva. Y no nos olvidemos de la expresión oral. Para mejorarla, te recomiendo hablar español todos los días, aunque sea con tu reflejo en el espejo. Todo cuenta. También puedes grabar lo que hablas y escuchar tus errores de pronunciación. También puedes practicar respondiendo algunas preguntas tipo examen. Aquí te dejo un reto para que practiques en casa. Describe con tus propias palabras un viaje que hayas hecho recientemente. No olvides practicar estas 4 habilidades para aprobar tu examen. Ahora veamos algunos errores comunes que pueden cometer los estudiantes en el examen y cómo evitarlos. Muchos estudiantes fallan en los mismos errores en estos exámenes. Un error es no conocer bien el formato del examen. En Internet puedes encontrar muchos modelos de los exámenes oficiales. Descárgalos y practica por ti mismo. Otro error es estudiar solo la teoría y no practicar. No basta con solo aprender las reglas gramaticales. Debes leer, escuchar, hablar y escribir español diariamente. Esto te va a ayudar muchísimo. Y otro error muy común es memorizar las respuestas en lugar de desarrollar tus propias ideas. Aprende a dar respuestas más naturales, no solo frases preestablecidas o memorizadas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para aprobar estos exámenes necesitas una práctica activa y por supuesto hacer simulaciones reales de los exámenes. Por cierto, en Burbuja del Español también podemos prepararte para estos exámenes. Puedes visitar nuestra página web para obtener toda la información. Tenemos clases personalizadas y estructuradas de acuerdo a tus objetivos con el español. Aquí te dejo la web. Por último, te dejo un plan de estudio de 4 semanas que puedes utilizar para prepararte para estos exámenes. Por ejemplo, la semana 1 dedícala a leer artículos y noticias en español. También escucha audios y toma notas. Por último, practica ejercicios de opción múltiple. En la semana 2, escribe correos y ensayos cortos. También puedes aprender expresiones clave para la parte oral. Y aquí ya puedes empezar a realizar simulaciones del examen. Para la semana 3, habla en español de 20 a 30 minutos diarios y seguidos. También puedes practicar redactar escritos, pero con un límite de tiempo. Y aquí también puedes mejorar tu pronunciación grabándote. Para la semana 4, haz un examen de práctica completo. También puedes repasar los errores más comunes. Y también puedes relajarte un poco y confiar en tu preparación. No olvides que las clases de Burbuja del Español pueden ayudarte a enfocarte un poco más en los aspectos donde necesitas más ayuda y así mejorar más rápido. Espero que este video te haya ayudado. ¿Crees que estás listo para certificar tu español? Te dejo una pregunta final. ¿Cuáles de estas estrategias usarías para tu preparación? Déjalo en los comentarios. En este video pudimos ver las diferencias entre los exámenes DELE y CIELE. También te di muchos consejos para prepararte por cada habilidad. Vimos los errores comunes y te dejé un plan de estudio de 4 semanas. Ya sabes que si este video te ha gustado, déjanos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español a diario y también algunos ejercicios para practicar. No olvides visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para clases personalizadas y artículos en español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.